Buenas tardes, le habla la doctorante Ana Parra de Torrealba. En este momento vamos a dar continuidad con respecto al pensamiento filosófico de Enrique Dussel. Como muy bien hablaba José, pues el maestro Enrique Dussel planteó lo que fue la teología de la liberación, la problemática que dejaba la modernidad, la gran promesa de que la ciencia, la racionalidad técnica iba a dejar un bienestar en todo el mundo. Y bueno, yo creo que uno de los elementos importantes del maestro Enrique Dussel para nuestra formación como futuros doctores es el planteamiento del conocimiento en un momento histórico importante, que lo fue la modernidad. También el principio que parte el filósofo sobre la idea del otro, ¿sí? La idea de la exterioridad del otro y su cumplimiento en la realidad concreta. Ahora bien, el maestro Enrique Dussel se adelanta a lo que sería el planteamiento del pensamiento colonial, ¿sí? Y bueno, después grandes investigadores se encargaron de estudiar sobre ello, y luego lo que fue el planteamiento de la nueva ontoepisteme, o la descolonización, por así decirlo, de ese pensamiento colonial. Vamos a hablar del pensamiento colonial. Cuando los españoles llegaron al continente americano, a todo lo que fue el sur de América Latina, a Latinoamérica, vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, los colonizadores ejercieron un rol de dominantes. Recordemos que el maestro Dussel habla de la idea del dominado, el dominante, el conquistador, el conquistado, y que bueno, lamentablemente el aborigen, que significa no tiene alma, no era considerado persona. Entonces, la única forma de que fuese considerado persona era que emitiera una palabra en el idioma del conquistador, en este caso en el castellano del español de Castilla, o el español de Castilla, valga la redundancia. De esta manera el indígena, el mal llamado indígena, porque deberíamos llamarlo los pueblos primitivos, los pueblos originarios, se convirtieron, digamos, en una especie de laboratorio para el momento histórico. Lo más importante de todo esto es el control o el eje de dominación que estuvo presente en nuestros pueblos primitivos. Y es así como el pensamiento colonial es un pensamiento de dominación que trajo consecuencias fatales en lo que sería la infravaloración humana, la dignidad o la fractura de la dignidad y de la inferioridad subjetiva de los pueblos originarios o pueblos primitivos de América Latina. Y eso ha tenido consecuencias en el entorno social, en el entorno político y de lo que es la identidad nacional como tal. Por así decirlo, en el inconsciente colectivo. Ahora bien, una de las cosas para que el aborigen o el indígena no fuese considerado o dejara de ser dejara de no ser de la nada a ser alguien, era que primero reconociera la fe cristiana. Entonces, mediante el catecismo se le colocaba un nombre de origen español. Entonces, el pensamiento colonial es un pensamiento de eje de dominación en donde el conquistador y el conquistado hay la idea del control sobre lo que piensa, el borrar su sistema de creencias, y hoy tenemos en día lo que es parte, una gran parte de ello en nuestro inconsciente colectivo como sociedad en América Latina. Ahora bien, vamos a hablar del punto de la nueva ontoepisteme moderna y colonial. El maestro Dussel nos aproxima sobre la idea de la construcción de nuestros propios conocimientos desde nosotros mismos, desde nuestras creencias y desde nuestros ancestros, nuestros grandes ancestros, porque gran parte de lo que fue, por así decirlo, el conocimiento agrario, agrícola de nuestros ancestros o de nuestro sistema de creencia para la vida fue prácticamente borrado en gran parte con respecto a América Latina. Entonces, esta nueva ontoepisteme se trata de ver más allá de lo que sería la dominación, por así decirlo, del conocimiento mismo. Ahora bien, grandes investigadores como por ejemplo William Ospina nos habla de los saberes mestizos, es decir, una ontoepisteme, tenemos un legado de lo cual tenemos un pasado, pero ¿qué vamos a hacer con ese pasado? ¿Lo vamos a tomar para sentirnos mal
o para pensar que el que nos domina nos va a dominar por siempre y que el otro es el enemigo. Bueno, él habla más que todo es del legado multicultural o el saber mestizo. ¿Qué vamos a hacer con ese legado? Entonces, lo importante es que el maestro Enrique Dussel nos habla de esta teología de la liberación, y lo importante que él plantea es que esto tiene relación a un momento histórico. La modernidad no ha logrado el bienestar de la sociedad. Hoy tenemos una sociedad que ni siquiera la ciencia, ni siquiera la pandemia que hoy tenemos hoy en día, que es considerada una vida política, una política de la vida, no ha logrado satisfacer parte de nuestra vida. Y es un problema que tiene el conocimiento mismo a nivel mundial, pero al mismo tiempo los paradigmas. Entonces tiene que emerger un paradigma ante una situación histórica. Todo momento histórico tiene que tener un paradigma que no necesariamente responda, pero que permita la reflexión crítica, el espacio crítico, el avanzar, el pensar desde nosotros mismos para un mejor porvenir, por así decirlo. Dentro de las reflexiones o las aproximaciones, considero que la teología de la liberación tuvo gran controversia, sobre todo en la iglesia cristiana, la iglesia católica apostólica romana, dando la idea de que el otro estaba por encima de una deidad o de un dios. Si bien sabemos, están los cristianos apostólicos romanos y los cristianos evangélicos, pero bueno, eso es un tema controversial que pudiéramos conversar más adelante, pero es la idea de ver al otro o de ver a la persona por encima de una deidad. Desde otro punto de vista reflexivo, estaba viendo una película sobre la idea de la superación y sobre el problema multicultural, y uno de los guiones nos planteaba sobre la llave del paraíso. El problema de los poderes o de la geopolítica del poder, desde la dominación, es que no logra ver más allá de sus fronteras. Y ese es el grave problema que enfrentan hoy los países que manejan bajo los ejes de dominación. No logra ver más allá de sus fronteras y tenemos un mundo multidiverso, multicultural y de un pensamiento enorme en el cual tenemos que trabajar como sociedad y como individuos. Entonces, bueno, esta es toda nuestra disertación, esperando reciprocidad de parte de ustedes y bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de agrado.